Ahora sí. Como anteriormente como anteriormente habían comentado, pues vamos a estar hablando un poco sobre el proyecto FID 22-048, desarrollo de biosensores de detección automática utilizando microcantilevers basados en diamante ultrananocristalino, ultrananocristal diamond para la detección de patógenos. En esta filmina de acá, si pueden observar un poquito a detalle, está lo que viene siendo nuestros cantilevers, ya completamente liberados. Y en la parte superior lo que hicimos fue un pequeño patrón con las principales entidades que están generando este proyecto, que vienen siendo UT Dallas, CENACIC y UTP. El contenido, más o menos vamos a estar hablando un poquito sobre el resumen, objetivos del proyecto, metodología, diseño y fabricación, conclusiones y bibliografía. Como primer punto, pues quisiera ahondar un poquito en qué son los sistemas microelectromecánicos, Microelectromechanical System, MEMS. Pues mayormente vienen siendo lo que son dispositivos que van del tamaño de los micrones hasta los milímetros, que estos pueden ser utilizados para la medición de temperatura, también para la captación de humedad, entre otros. Mayormente también pueden ser implementados para la obtención de lo que viene siendo procesado de datos, comunicación por actualización de entornos, etc. ¿Cómo es el funcionamiento o el principio de funcionamiento de los dispositivos MEMS? Pues estos pueden ser diseñados de diferentes maneras, de carácter electrónico, magnético, óptico, térmico, mecánico, fluídico, y mayormente lo que se tiene el nombre de electromecánico viene porque tienen la parte mecánica, que viene siendo nuestro diseño principal, y la parte eléctrica, que viene siendo que se le ingresa lo que viene siendo un voltaje para generar lo que viene siendo un movimiento a nuestras piezas mecánicas, lo cual esto después nosotros podemos generar una señal y esta señal entonces puede llegar a ser procesada y nosotros poder entonces determinar qué tipo de poder analizar estas señales captadas. Ventaja del uso del UNCD versus el silicio para la fabricación de lo que vienen siendo los dispositivos MEMS. El silicio es altamente implementado en todos los ámbitos de lo que vienen siendo semiconductores. Es la base principal, la mayoría de los equipos, para no decir que todos los equipos están pensados en el uso de silicio, pero el silicio con respecto al UNCD, que viene siendo el Ultra Nano Crystalline Diamond, posee desventajas como lo son el alto coeficiente de fricción, bajas propiedades tribiológicas, baja densidad de energía de cohesión y también un pobre desempeño, por lo cual también reduce el tiempo de vida de lo que viene siendo el dispositivo a diseñar. Aplicación del UNCD para el desarrollo de biosensores MEMS. El doctor Orlando Uccello, que es uno de los encargados también de este proyecto, él viene desde hace muchos años atrás realizando estudios para poder visualizar cómo se puede funcionalizar lo que vienen siendo las superficies del UNCD. Y se ha podido demostrar previamente que ya pueden ser funcionalizadas. Entonces, nosotros lo que haríamos o lo que se puede hacer dentro de em, la superficie del UNCD es poner proteínas o patógenos y entonces funcionalizar la superficie para entonces así emular el sistema de detección molecular del cuerpo humano. Entonces, en la imagen que tenemos, en la imagen A, podemos visualizar lo que viene siendo un dispositivo MEMS ya funcionalizado, el cual está siendo sometido a una pequeña fuerza de flexión. Integración del sustrato de UNCD como soporte para microMEMS. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar todas las técnicas implementadas para el proceso del silicio, pero esta vez utilizando como base lo que viene siendo el UNCD. El objetivo principal del proyecto es desarrollar un dispositivo MEMS basado en cantilevers utilizando materiales biocompatibles UNCD que se implemente para la detección de patógenos específicos. En este caso, el patógeno que nosotros hemos decidido analizar es la E. coli de la familia K12, debido a que nosotros sabemos que es un patógeno
ampliamente utilizado en el área de los laboratorios y que no es contagioso o que no es riesgoso en su proceso de manipulación. Objetivos específicos: determinar por medio de simulación el diseño óptico óptimo de los cantilevers MEMS, fabricar y caracterizar cantilevers basados en películas UNCD, crecidas en sustratos de silicon dioxide o silicio, caracterización de la frecuencia natural de los cantilevers MEMS, realización de mediciones del cambio de frecuencia de resonancia de los cantilevers MEMS UNCD, realización de mediciones de un patógeno E. coli para la detección del cambio de la frecuencia, divulgación de los resultados, capacitar a personal del proyecto mediante una pasantía en la UT Dallas, en las diversas técnicas de caracterización de materiales, fabricación caracterización de dispositivos MEMS, y montar un sistema de mediciones para estos dispositivos en la UTP. Niveles de deposición. Nosotros, en nuestro dispositivo MEMS, para poder desarrollar el dispositivo completo, tenemos diferentes niveles de deposición de materiales. Como base utilizamos el silicon wafer, después de ahí viene el silicon dioxide, 1 micrón, UNCD, 1 micrón, titanio, 50 nanómetros, el platino, 100 nanómetros, aluminum nitride, 750 nanómetros, titanio 20 nanómetros y el platino, que vienen siendo 50 nanómetros. El silicon wafer viene siendo como cuando uno quiere construir una casa. Uno tiene el terreno, que viene siendo la tierra, en este caso viene siendo el silicon wafer. Después de ahí viene nuestro cimiento, que va a ser el silicon dioxide, y el UNCD va a ser lo que viene siendo como la losa de nuestra casa. Y todo de ahí en adelante va a ser toda la estructura que queramos montar. Entonces, el silicon dioxide va a ser simplemente como un layer que va a ser después sacrificado. Para el proceso de silicon dioxide utilizamos para toda la deposición de todos los materiales se utilizaron diferentes métodos de deposición. Para el silicon dioxide utilizamos PE, CVD, UNCD, Hot Filament CVD, y todos los demás materiales que vienen siendo metales han sido depositados por lo que es em, sputtering. Métodos de deposición. El primer método de deposición que utilizamos es el PSVD, Plasma Etcher Chemical Vapor Deposition, Silicon Dioxide, para la deposición del silicon dioxide. Y lo que nosotros tenemos mayormente para el desarrollo de esta técnica es una main chamber en la cual nosotros tenemos un substrate holder donde ubicamos nuestra muestra, y en la parte de arriba se ingresan lo que vienen siendo los gases, y estos son calentados a través de una corriente, o se genera a través de una corriente se genera lo que viene siendo un plasma. Y este plasma lo que genera es que los átomos se puedan mover más fácilmente y generar con mayor facilidad las reacciones para poder entonces generar nuestra película de silicon dioxide. La ventaja de utilizar PSVD con respecto a otros tipos de deposición es que no se somete a tanto estrés lo que viene siendo las películas, ya que las temperaturas de proceso de deposición son mucho más bajas en comparación con otros métodos de CBD. También la otra ventaja es que debido a esto hay menos posibilidad de que se pueda delaminar la superficie del sustrato o la superficie del film que acabamos de depositar. Acá podemos observar un poco lo que viene siendo el wafer acabado de depositar con silicon dioxide, y en la siguiente imagen el equipo mientras se realiza el proceso de deposición. Aproximadamente el proceso de deposición de lo que viene siendo em, Plasma Etcher demora como 30 minutos en depositarse completamente un micrón de silicon dioxide. Antes de hacer la deposición del UNCD, nosotros tenemos que primeramente dopar la superficie ya depositada con silicon dioxide de nuestro wafer con lo que viene siendo diamantes, nanopartículas de diamante,
disueltas en metanol y DMSO. Entonces, primeramente, para poder realizar la fijación de estas partículas, lo que hacemos es sumergir nuestro sustrato en lo que viene siendo em, este compuesto líquido en la disolución y lo sometemos a lo que viene siendo vibración a través de un sonicator por una cantidad de tiempo X. Después de esto se hace el proceso de limpieza de el wafer, que viene siendo con acetona, con metanol y con isopropanol. Después de esto, entonces ya nosotros podemos venir al proceso de deposición por medio de Hot Filament CVD. La técnica de Hot Filament CVD, lo que tenemos es una main chamber. Dentro de la main chamber se da todo el proceso químico. Tenemos en la parte superior se ingresan los gases. Tenemos los filamentos que están alrededor de unos 2300 grados Celsius. Eh, se recubre, los gases recubren por completo el filamento y al final se genera la rotura de los átomos y estos descienden entonces hasta la parte superior, hasta la parte inferior, donde van a reaccionar ya con nuestra superficie completamente dopada con los nanodiamantes y se van a empezar a generar los enlaces para poder empezar a generar nuestro film. Dentro de nuestra cámara, los gases que tenemos van a ser hidrógeno, aproximadamente 25 SCCM de hidrógeno, CH4, 2 de SCCM de CH4. La temperatura que utilizamos para el heater es de 600, el sustrato se encuentra como unos 700 grados Celsius y la altura, que viene siendo la diferencia de distancia entre los filamentos y el sustrato, es aproximadamente 1 centímetro. Acá podemos observar un poco lo que viene siendo la ubicación de la muestra en la log-log, ya que este equipo cuenta con dos cámaras. Una viene siendo la log-log, otra viene siendo la main chamber. En la main chamber es donde se genera todo el proceso de deposición. En la log-log es donde nosotros ubicamos la muestra y la que permite que la main chamber no sea expuesta a condiciones ambientales y lo que también evita que tengamos que estar cambiando los filamentos cada vez que abramos el sistema. En la imagen del medio podemos observar una muestra en su proceso de deposición y en la tercera imagen lo que podemos ver es el equipo durante el proceso de deposición. Luego de generar la segunda capa, que viene siendo el UNCD, pasamos a utilizar fotolitografía para entonces hacer el grabado de nuestros microcantilevers. Para esto utilizamos lo que viene siendo fotolitografía, que no es más que hacer el grabado de un patrón dentro de una superficie, de una oleada de silicio, utilizando lo que viene siendo fotorresina. La fotorresina en este caso que utilizamos es una fotorresina positiva. La diferencia entre la positiva y la negativa es que la positiva, cuando la luz incide sobre ella, ella se ablanda y facilita su eliminación. Mientras que en el caso de la negativa, cuando es sometida a luz, esta se endurece. En la primera imagen podemos observar el equipo de spin coating, donde es donde ubicamos nuestro wafer y de ahí entonces ponemos nuestra fotorresina, la cual es sometida, el wafer es sometido a unas revoluciones, aproximadamente 2000 revoluciones, y entonces lo que viene siendo la fotorresina completamente se distribuye a través de la superficie del wafer. Luego de esto, entonces nosotros calentamos por un minuto aproximadamente la superficie, luego de haber sido depositado en la fotorresina. Y luego de esto lo llevamos al equipo que es el MicroLight 3D, donde nosotros ingresamos el diseño previamente realizado eh, de los patrones del, de los microcantilevers y entonces ahí nosotros determinamos el tiempo de exposición y más o menos la potencia que nosotros queremos que tenga la luz
al incidir al momento de realizar los patrones. Ya luego de esto, cuando tenemos nuestros patrones diseñados, pasamos a sumergir la muestra dentro de una sustancia reveladora para entonces ya tener nuestros patrones listos. Luego de aquí, entonces viene nuestro siguiente nivel, que es el proceso de sputtering, donde depositamos todos los metales, lo que viene siendo titanio, aluminio nitride y platino. Para el proceso de deposición por medio de lo que viene siendo sputtering, a diferencia del PSBD y lo que viene siendo el hot filament CVD, lo que nosotros hacemos es que el target es sometido a lo que viene siendo impactado por los iones de lo que viene siendo el argón, ya sea el gas argón o sea nitrógeno, y estos hacen que los átomos del target sean liberados y suban hasta la parte superior donde se encuentra el sustrato. Y entonces se forme lo que viene siendo la película. Para el proceso de deposición o las condiciones de deposición que utilizamos para titanio y platino son particularmente parecidas, 4 militor de presión, el titanio a 150 de potencia, el platino a 100 de potencia. Utilizamos también 20 SC100 de argón. Y la distancia, pues en este caso la distancia de los 70 centímetros, esto quiere indicar que está mucho más lejos el sustrato del target, mientras que en el caso del aluminum nitride se encuentra mucho más cerca. También el proceso de deposición del aluminio nitride es mucho más extenso. Podemos llegar a tener un tiempo de 9 horas para poder lograr depositar el micrón que queremos lograr. Mientras que en el proceso del titanio, pues es un proceso mucho más corto. Aquí podemos observar en la primera imagen lo que viene siendo la ubicación de la muestra en el holder. En la segunda imagen, nosotros haciendo el proceso de traspaso de la muestra a la main chamber y luego aquí ya podemos ver donde tenemos el shutter ya completamente abierto realizando el proceso de deposición del material. Para poder visualizar cómo se está dando el proceso de deposición, qué también estamos haciendo el proceso de deposición de los materiales, cómo se encuentra la condición del film, nosotros utilizamos lo que vienen siendo métodos de caracterización, como lo viene siendo la espectroscopía Raman. Y a través de la espectroscopía Raman, ¿cómo funciona? Nosotros lo que tenemos es un láser, el cual impacta a nuestra muestra. Esta muestra puede absorber parte del láser y otra parte del láser es la que es replicada. Y tenemos un detector el cual absorbe esta señal. Mayormente lo que se hace es que los fotones de la luz impactan el sustrato, los fotones del sustrato generan una vibración y esta señal es la que nosotros captamos después. Y así podemos determinar qué tipo de material tenemos en la muestra. Acá nosotros hicimos un proceso de eliminación queríamos visualizar más o menos cómo sería generar los cantilever y hicimos un proceso más pequeño, no tan extenso como el que anteriormente habíamos mostrado, sino este es un proceso más corto donde teníamos el silicon dioxide, UNCD y silicon dioxide. Hicimos una pequeña máscara y aquí nosotros podemos visualizar a través de espectroscopía Raman, al inicio donde medimos en la parte azul, que está acá, nosotros medimos y podíamos visualizar que teníamos UNCD, que este es el patrón característico, los picos característicos, las señal características del UNCD. Y luego cuando hicimos el proceso de, de eliminación o de etching, podemos volver a visualizar en el mismo punto y ya podemos ver que ya no tenemos UNCD, sino que simplemente tenemos el silicon. Esta técnica nos puede brindar la idea de cómo se está dando el proceso de deposición del material, si en verdad hemos logrado depositar la cantidad de espesor que necesitábamos del material y también nos puede ayudar a ver si se han completado los procesos de eliminación del material.
Otro método que utilizamos es el SEM o Scan Electron Microscopy, que a diferencia de lo que viene siendo los microscopios comunes, este tiene la posibilidad de poder visualizar mucho más a detalle cómo se ha hecho la deposición de nuestro material. Podemos visualizar también cómo se ve lo que viene siendo el film y podemos también medir el espesor del film y se puede también hacer parte de espectroscopía también dentro de este equipo. En la imagen de la izquierda se puede visualizar lo que viene siendo una de las muestras que depositamos, donde el sustrato, tenemos el sustrato base que es el silicón, después viene el silicon dioxide, después viene el layer de UNCD, después titanio y platino. Y en la imagen de la derecha podemos observar entonces ya nuestros cantilevers liberados, donde la base viene siendo el silicon oxide, digo, el silicio. Esta parte de aquí viene siendo el silicon dioxide, que viene siendo nuestra base, y acá ya están todos los demás layers que vienen siendo UNCD y platino, titanio, aluminio nitride. Ya con ustedes, Daniel, que va a continuar con las siguientes. Muchas gracias. Bueno, continuando acá, ya hemos visto que los microcantilevers pueden ser utilizados como biosensores, fue una de las partes introductorias. Básicamente, cuando se habla de biosensores o sensores biológicos, se trata usualmente de detectar células, proteínas, patógenos o cadenas de ADN. Los materiales que se utilizan para este tipo de sensores deben promover la adhesión de biomoléculas y poseer propiedades mecánicas eh, aceptables o buenas para esta aplicación y tener una alta resistencia química. La mayoría de los dispositivos que actualmente se trabajan para este tipo de sensores están basados en silicio. El silicio directamente no es un material que promueve la adhesión de biomoléculas. Por esa parte, entonces, estamos tratando de continuar ya algunos trabajos que existían desarrollados por el doctor Orlando Chelo para tratar entonces de desarrollar microcantilevers que puedan funcionar a la vez como sustrato base para la adhesión de biomoléculas. Para este tipo de sensores existen dos maneras de operar. Una es en modo estático y la otra es en modo dinámico. En el modo estático, el cantilever está estático, como la palabra lo dice, y moléculas se adhieren a la superficie del mismo. En este caso, el cambio en la curvatura producida por el estrés de las partículas en la superficie es lo que se utiliza para tratar de identificar la cantidad de masa adherida al cantilever. En el modo dinámico, el cantilever se encuentra resonando a su frecuencia de resonancia natural y se produce entonces un cambio de frecuencia debido a la cantidad de masa que se añade en la superficie del cantilever. Si prestamos, por ejemplo, atención a estas dos fórmulas que son las fórmulas básicas que rigen el comportamiento de la estructura en ambos casos, le podemos prestar atención al módulo de ion que está representado por la letra E, que nos indica más o menos cómo se transduce un cambio de frecuencia versus las características geométricas del dispositivo. Y del otro lado tenemos entonces la variación en la amplitud o la curvatura del dispositivo producido por el cambio de estrés. En este caso vemos que en el caso de la izquierda vemos que el módulo de ion está dividiendo la constante que prácticamente nos da la transducción de un fenómeno al otro. Y en el caso de la frecuencia natural vemos que el módulo de ion está multiplicando eh, el valor de la frecuencia natural. Por eso entonces en este caso, como tenemos diamante ultra nanocristalino que básicamente posee propiedades mecánicas muy similares al diamante cristalino, nos conviene utilizar el modo de detección dinámica. Eh, el punto de partida para el diseño de este tipo de sensores es la geometría del mismo. Para ello lo que hacemos es que consideramos o definimos los rangos de detección en los que queremos que el sensor esté diseñado. Para eso ponemos una masa
que viene siendo como el target que queremos depositar, identificar, y en base a eso podemos entonces saber cuánta masa se produce por la adición de una bacteria a la superficie. Entonces, eso nos da un límite de detección mínimo y una área mínima requerida para que el sensor pueda, para que bacterias se puedan añadir al sensor. Como ya dijimos, el método que nosotros estamos tratando de desarrollar es un cantilever que está oscilando a su frecuencia natural. Para poder hacer que este material esté vibrando, necesitamos poder generar est- el movimiento o transducir la aplicación de una señal eléctrica a un movimiento mecánico. Eso lo hacemos mediante el uso de materiales piezoeléctricos. En la parte inferior podemos ver dos celdas unitarias, en este caso el PZT, que es el material por excelencia, se puede decir. Es utilizado en aplicaciones piezoeléctricas. Sin embargo, el mayor problema que tiene este material es que tiene plomo, lo cual lo hace altamente tóxico. En la figura número 28 podemos ver la celda unitaria del nitruro de aluminio, que es un material que no es tóxico y además posee la ventaja de que tiene una pérdida dieléctrica muy baja en comparación al PZT. Entonces se ha vuelto un candidato muy fuerte para reemplazar eh, al PZT, que es el material que usualmente se utiliza en este tipo de aplicaciones. La forma en la que nosotros generamos esa actuación piezoeléctrica es mediante la generación de, podemos decir, un capacitor de dos placas paralelas, como vemos en la película número 29, que viene siendo la estructura que nosotros le llamamos actuador, y esa estructura debe estar entonces encima del microcantilever que se observa allí en el rectángulo amarillo. Entonces, mediante todos los procesos que estamos nosotros desarrollando acá, tenemos que tratar de desarrollar la estructura de forma tal que quede de esta manera y quede una parte libre del microcantilever, que es la parte que entonces se procede a biofuncionalizar. Como ya acabamos de ver, esto necesitamos eh, un material piezoeléctrico. En este caso, seleccionamos el nitruro de aluminio. En esta ocasión acá observamos la imagen en sección transversal en el microscopio electrónico de barrido, en donde podemos apreciar las diferentes capas que conforman el dispositivo o el sustrato del dispositivo. En este caso, bueno, como ya Victoria ha mencionado, pues tenemos abajo el silicio, el dióxido de silicio, posteriormente la capa de diamante ultranano cristalino, y el electrodo inferior, que para nosotros viene siendo, en este caso, la base o sustrato base para el crecimiento del el nitruro de aluminio, tenemos entonces dos capas de platino y titanio. El platino ya ha sido demostrado que produce una orientación correcta del material piezoeléctrico. Cuando trabajamos con materiales piezoeléctricos, necesitamos garantizar que la orientación con la que el material crece sobre el sustrato tenga la orientación adecuada para alcanzar una respuesta piezoeléctrica adecuada. En este caso, pues ya anteriormente ha sido demostrado que este tipo de sustratos de platino, titanio, UNCD y dióxido de silicio producen esa orientación. Y eso lo podemos confirmar allí en la microestructura que se observa en la película de nitruro de aluminio, en donde observamos unas características columnares que son características de materiales con orientación fuera del plano de crecimiento, y eso es un indicio de la correcta orientación del nitruro de aluminio. En la imagen de la derecha podemos observar también una capa de menor espesor, y desde el inicio, esto lo hacemos para ver cómo se ve esa parte inicial de crecimiento de la película. Desde el inicio podemos observar la orientación vertical sobre la superficie del platino titanio, que viene siendo nuestro electrodo base. Observamos también patrones de difracción de rayos X, en donde prácticamente confirmamos la orientación del nitruro de aluminio en la dirección que se le llama 002, que significa que va creciendo en dirección vertical.
También observamos los picos del platino, que en este caso es un material policristalino que lo estamos, como mencionó Victoria anteriormente, depositando por medio de la técnica de sputtering. Así que básicamente, pues acá tenemos una caracterización básica del sustrato que nos indica que el material piezoeléctrico, esa integración del material piezoeléctrico con todas las capas que están inferiores, producen la correcta orientación del material. En cuanto al diseño, aquí vamos a ver entonces una parte de cómo se empieza a definir la estructura del dispositivo. Lo que hacemos en ese caso es que utilizamos ahí fórmulas que están bien desarrolladas para estimar la frecuencia de resonancia de una viga de UNCD. En este caso, lo que hacemos es que tomamos una longitud de 100 micrómetros por un ancho de 10 micrómetros y tratamos de ver cómo varía la frecuencia. Eso nos da una idea de qué geometría necesitamos en cuanto a largo y ancho del espesor perdón, del microcantilever. Eso nos permite ya referirnos a cierta geometría. El siguiente paso es determinar qué modos de vibración vamos a encontrar nosotros en ese tipo de microcantilevers. Entonces hacemos un estudio de eh, frecuencias naturales hasta al menos el sexto modo, que ya es una frecuencia bastante alta, ya estamos entrando al orden de los gigahertz. Entonces, eso nos permite saber en qué modo queremos nosotros que el cantilever opere. En este caso, nosotros solamente queremos que el cantilever oscile verticalmente. Entonces, sabemos que nos vamos a tener que mantener en frecuencias cercanas o no mayores a 5 megahertz. La estructura, como hemos mencionado antes, es una estructura de dos placas paralelas. Empezamos por el diseño del actuador, que viene siendo entonces dos electrodos y en el centro material piezoeléctrico. Tomamos algunas consideraciones mecánicas como las restricciones de fronteras y lo demás para poder producir el modelo del mismo. Hacemos algunas otras caracterizaciones básicas de qué voltaje podemos aplicarle. Para eso tomamos un ejemplo de 100 nanómetros de espesor de una película de nitruro de aluminio para verificar que los voltajes a los que vamos a operar no causen la ruptura del dieléctrico, en este caso el piezoeléctrico que está en medio de los dos eh, electrodos. En base a esos previos análisis, pudimos determinar entonces tres estructuras que vamos a estar analizando. Una, como se observa, que le llamamos ALN1, ALN2 y ALN3. Cada una de estas va a operar en un rango de frecuencias diferente, como se ve en la tabla que está a la mano derecha. Y en la parte inferior podemos ver entonces en un análisis del desplazamiento volumétrico de cómo se comporta el actuador a medida que se le aplica el voltaje. Secundariamente, entonces, lo que hacemos es que hacemos un análisis de frecuencias naturales, pero desde el punto de vista solamente mecánico, porque la parte del cantilever, que viene siendo la de UNCD, solamente tiene una respuesta mecánica. La parte electromecánica sucede en el actuador. Entonces, básicamente, analizamos eso, buscamos las frecuencias naturales optimizadas y después entonces hacemos una integración de las dos partes para analizar el dispositivo completo. Y posteriormente, entonces, una vez ya tenemos el rango superior e inferior, entonces lo que hacemos es que determinamos por medio de simulaciones en COMSOL Multiphysics, todas estas han sido desarrolladas utilizando este software. Entonces, lo que hacemos es que determinamos en dónde queremos nosotros que se ceda el cambio de frecuencia en base a cada una de las estructuras. Entonces, basándonos en todo eso y en todo el análisis, pues pudimos determinar tres rangos de detección. Una sería para picogramos, que sería la estructura ALN1, que cabe mencionar que es la más pequeña, la ALN2 y la ALN3, que entonces estarían operando para un rango de detección de 10 a la menos 11 gramos y entonces la ALN3 en el rango de los nanogramos. Y los cambios de frecuencia se pueden observar entonces en la columna de la derecha. Acá vemos un ejemplo de algunos de los resultados que obtenemos cuando hacemos las simulaciones. Básicamente acá lo que buscamos son las características de desplazamiento y las características eléctricas del dispositivo, especialmente la carga que se produce, porque eso nos permite
definir más o menos cómo vamos a analizar la respuesta del dispositivo. Cabe mencionar acá que lo que es el desplazamiento volumétrico y, por ejemplo, la impedancia en este caso, pues son valores no normalizados, los cuales van a variar un poco dependiendo de cuánto sea alguna de las características de la estructura, por ejemplo, el amortiguamiento que sufra la estructura durante todo el proceso de fabricación. Como ya se mencionó antes, estamos utilizando también un proceso de fotolitografía que es bastante nuevo. No estamos utilizando máscaras físicas. Acá a la mano derecha podemos observar un ejemplo de una oblea de silicio con un patrón desarrollado sobre ella. Y en este caso, pues hemos desarrollado marcas de alineación que nos permiten alcanzar resoluciones cerca de 5 o 10 micrómetros y hemos analizado cada uno de los pasos para poder producir estructuras que se encuentran en este rango, porque ya vimos que los actuadores que diseñamos tienen que estar en el rango de 30 a 20, perdón, de 30 a 10 micrómetros, lo cual requiere un desarrollo, selección de fotoresinas, qué fotoresinas nos pueden dar esa capacidad de definición. Bueno, y todo está basado en reacciones químicas, así que tenemos que, para cada uno de los procesos, determinar los parámetros que nos permiten alcanzar esa definición. Acá vemos un ejemplo de un cantilever donde ya tenemos toda la estructura, tenemos el cantilever, tenemos la parte del actuador, tenemos los contactos eléctricos y los indicadores. Los indicadores solamente los usamos para saber qué dispositivo vamos a medir cuando vemos en el microscopio. Acá vemos una vista superior frontal de todo un dispositivo que ya cuenta con 8 cantilevers y tiene sus respectivos contactos eléctricos. Acá señalamos, hay marcas de alineación, que son las marcas de alineación nos permiten conectar cada paso de fotolitografía entre sí. Por ejemplo, si desarrollamos la estructura del cantilever, después vamos a necesitar electrodos, vamos a necesitar el piezo eléctrico, entonces necesitamos conectar cada uno de ellos y eso lo hacemos mediante el desarrollo de marcas de alineación. Para la caracterización electrónica del dispositivo, cabe destacar que, bueno, acá hay un bosquejo de las etapas por las cuales la señal tiene que pasar. En nuestro caso, solamente estamos trabajando directamente con el preamplificador, que viene siendo la etapa 1, que es un amplificador de carga, un amplificador en modo de transimpedancia, basado en un field effect transistor, un circuito integrado con field effect transistors, porque necesitamos que la corriente de entrada sea muy baja para que no midamos la corriente de entrada del amplificador, sino de la que se produce por la carga durante el efecto piezoeléctrico. Entonces, después la- las etapas posteriores prácticamente vienen todas integradas en un dispositivo que ya es comercial, la etapa de amplificador instrumental, que básicamente es para comparar las señales de referencia que usamos desde un generador de frecuencias y la señal que proviene del cantilever. La parte 3, amplificador 3, prácticamente es un oscilador controlador por voltaje. Es un oscilador bien complejo, pero básicamente la idea principal de ese amplificador, eso es un dispositivo comercial. Básicamente es multiplicar la señal de referencia y la señal analizada y vamos a obtener los armónicos, por decirlo así, que se generan a partir de esa multiplicación. Y finalmente, como eso tenemos una señal de referencia y la señal que proviene del cantilever no debe variar en un rango muy grande entre ambas, las diferencias de fase y las diferencias de frecuencias no debe ser muy grande, por lo tanto, entonces, para eliminar todo ese resto de probables resultados, lo que se utiliza entonces es un filtro pasas bajas, usualmente un filtro Butterworth con 4 o 2 polos para tratar de eliminar entonces las frecuencias de señales con frecuencias más altas. Y posteriormente, entonces, usualmente estos dispositivos tienen un DSP, un Digital Processor, que entonces toma las señales analógicas y las convierte en señales digitales. Una de las ventajas que logramos conseguir acá es que una empresa llamada Polytech
posee el servicio de interferometría láser. Este dispositivo lo que hace es que mide el desplazamiento de los cantilevers o cualquier otra estructura tridimensional o de dispositivos microelectromecánicos y puede producir entonces en tiempo real la respuesta en desplazamiento versus frecuencia, y también nos permite generar imágenes tridimensionales de los modos de vibración de la estructura. Esto nos permite calibrar la respuesta electrónica del dispositivo con la respuesta mecánica, lo cual es necesario para poder tener un dispositivo que pueda medir in situ. Esta empresa pues nos está ofreciendo la ayuda para poder encontrar estos parámetros que nos pueden permitir caracterizar el dispositivo de esta manera. Finalmente, entonces, un pantallazo de cómo se realiza entonces la funcionalización en las estructuras de diamantes que aplica para el caso de nosotros, en el caso del diamante ultrananocristalino. Como ya mencionamos al inicio también, usualmente la mayoría de todos estos dispositivos están basados en silicio. Sin embargo, el silicio no es una estructura que permite depositar la fijación de biopartículas en su superficie. Para eso se utiliza, en el caso del silicio, el proceso que se observa en la figura de la izquierda, en donde los bioreceptores primero tienen que ser fijados a la superficie utilizando una capa de material inerte que puede ser oro, platino, cualquiera de estos metales preciosos que son bastante costosos, los cuales elevan el costo del proceso de fabricación. En la figura 44, en la parte como observamos allí, las películas de diamantes poseen esta capacidad de que se puedan fijar biomoléculas en su superficie. Para ello, el proceso se basa en la terminación de hidrógeno de la superficie, luego se continúan con otras reacciones químicas en donde lo que se hace es terminar encima de esa terminación de hidrógeno, se colocan grupos aminas primarias, y estas aminas primarias lo que hacen es que luego pueden formar puentes de hidrógeno con los enlaces de las aminas primarias de las inmunoglobulinas, que son los que se utilizan como bioreceptores, que son las que poseen la capacidad de detectar bacterias o otros entes. Así que básicamente en todo esto es lo que gira el proyecto que estamos llevando a cabo, y se reduce a simplemente dos palabras. Uno, el diamante ultrananocristalino nos da, y la integración de un material piezoeléctrico como el nitruro de aluminio nos da dos cosas que son difíciles de alcanzar hoy día, que es biocompatibilidad y cero toxicidad en cuanto a la aplicación de estos biosensores. Y bueno, le agradecemos por la atención brindada. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestros expositores su presentación y bueno, iniciamos el periodo de preguntas y respuestas. Entonces quedamos atentos a si alguno tiene alguna pregunta para Daniel o para Victoria. Acá también, ahora introduzco, acá está el doctor Orlando Chelo. Él es el encargado, bueno, el que es el encargado del laboratorio acá, donde estamos desarrollando todos los Buenas tardes a todos. procesos. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Bueno, yo sí quería agradecerles a ustedes por el tiempo y la dedicación de su presentación y compartir todo el conocimiento. También a usted, profesor, por apoyar a los muchachos en la universidad. Entonces, creo que aquí tenemos a la profesora Elida de Ovaldía. No sé si tiene algunas palabras para los estudiantes. Hoy voy a decir esto nomás, ya recién vengo de un meeting con unos científicos. Excelente trabajo. Está hablando la profe Elida. Ah, No sé si me escuchan, ¿me escuchaban? Sí, le escucho, Sí, profe. se escucha. Ah, sí, no, quería felicitarlos a los muchachos porque han hecho este trabajo y están
echando para adelante y yo creo que que es la función y el concepto. Se corta. Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, profe. Lo que pasa es que no tengo, perdón, que no tenía buena señal. Así que me perdonan y felicitaciones. Si ustedes pueden desarrollar un poquito más el concepto de la funcionalización y los pasos que llevan, sería interesante. Pero muchas gracias y felicidades. Gracias, profe. Gracias. Sí, profesor, no sé si usted quería comentarnos algo. Ah, antes sí, de- porque yo recién vengo de un meeting con otros científicos y yo estoy promocionando mucho Panamá y particularmente el CENACYT, porque esos scholarships que tiene el CENACYT, como el que tiene Daniel acá, son únicos en el mundo. No existen en ningún otro país en este momento. ¿Ok? $60.000 por año por 4 años, eso es único. Y la otra cosa importante, el otro programa importante del CENACYT es de que permite que estudiantes como Daniel puedan ser copy-eyes en un proposal. Y cuando estamos haciendo el entrenamiento de los estudiantes para que sean científicos en el futuro, ya sea que vayan a una universidad o a una industria, es importantísimo, particularmente si van a una universidad, que se entrenen para poder escribir proposal y conseguir funding de las agencias. O sea que ese también es un programa de CENACYT que no lo he visto en otros países, inclusive Estados Unidos y demás. O sea que yo quiero decirles que ustedes tienen que estar realmente orgullosos de la calidad que tienen allí del CENACYT y los programas que están sustentando para las universidades en Panamá. Listo, muchas gracias, profe, por compartir todo lo que usted nos está comentando. Y bueno, esas palabras se las haremos llegar al personal de CENACYT, su agradecimiento y todas las partes positivas que usted nos está comentando sobre los estudiantes, sobre Victoria y el caso también de Daniel, porque al final muchas veces siento que los estudiantes participan y todo esto en las becas, pero a veces no tenemos como que ese compartir de los asesores sobre la calidad de estudiantes y la preparación que ellos llevan para entonces desarrollarse dentro del campo de ya sea de asistente, dentro de sus universidades. Y bueno, en verdad le agradezco sus minutos que se ha tomado y toda la dedicación y el tiempo que ha tenido con ambos en la universidad. Le agradezco mucho, de verdad. Ya, y yo aprendo mucho porque yo paso casi todos los días estoy con los estudiantes en el laboratorio y tenemos discusiones en las cuales yo aprendo mucho de muchas de las ideas que los estudiantes proponen allí en el laboratorio. Y eso es muy importante. Los profesores tienen que pasar el mayor tiempo posible con los estudiantes en los laboratorios. Listo, muchas gracias, profe. Y bueno, quedamos a la orden aquí en la Dirección de Investigación de la Universidad Tecnológica. Por cualquier apoyo que usted necesite o algo, bueno, estamos a la disposición. Y bueno, y no sé si alguno de los participantes tendría alguna preguntita, no sé. Yo tengo una Déjeme ver. pregunta. Sí, diga, Max. Bien, mi pregunta es, el proyecto en el cual están trabajando, ¿qué impacto tendría en la industria de semiconductores, la cual en estos momentos se está desarrollando en Panamá? Bueno, todos los procesos que estamos Excelente, haciendo... Ajá. excelente pregunta. No, sí, todos los procesos que estamos haciendo acá, por ejemplo, lo que hemos presentado acá, todos estos procesos están directamente relacionados con la industria de semiconductores, con todos los procesos que se utilizan para fabricar dispositivos con semiconductores. Algo que se me olvidó mencionar es que dentro del proyecto se va a adquirir una estación de prueba, un prop station, se llama en inglés, que se utiliza para caracterizar semiconductores. Son los que se utilizan para hacer todas las caracterizaciones eléctricas
y eso va a estar instalado en Panamá, en toda perdón, en la Universidad Tecnológica, al igual que los dispositivos, por ejemplo, como son las fuentes generadores de funciones, amplificadores, que también Muchas gracias. son necesarias para eso. Ajá. Y en relación a esa pregunta de la utilización en semiconductores, uno de los proyectos que ahora hemos iniciado en mi grupo es integrar los high-k dielectric que se mostraron aquí con diamante cristalino para ver si podemos desarrollar la generación revolucionaria de diamante microelectronics. El futuro del siglo XXI, si podemos, es microelectrónica de diamante, porque se conoce que el diamante es órdenes de magnitud superior que el silicon en todos los aspectos y fundamentalmente en un aspecto muy importante que en Estados Unidos las industrias están muy interesadas, que es cómo enfriar la siguiente generación de microchips. Y el diamante es el material que tiene el más alto transporte térmico perpendicular a la superficie y en el plano. Y además ya se ha demostrado que es el que tiene órdenes de magnitud más alto transporte de carriers que el silicon. Es orden de magnitud superior al silicon. Gracias, profesor. Tengo aquí, creo que el profesor Gabriel Thompson tiene una pregunta también. Sí, muy buenas tardes antes que todo. Me disculpan el no poner la cámara en estos momentos porque estoy en un área donde no tengo acceso a cámara. Sí, en lo poco que pude observar del diseño de los tipos de del tipo de sensor me llamó mucho la atención la parte que él, y me corrigen, pero lo que he podido observar en el tema es que si es que él puede detectar señales biomecánicas, porque habíamos que se estuvo hablando de movimientos mecánicos, si también puede sensar señales bioópticas, porque ahí hablábamos de refracción de las señales ópticas a través de un láser, y como se está hablando a nivel celular, también puedo observar que se puede detectar también señales químicas. Así que como que darme si es que no estoy equivocado, en base a esos tres conceptos son las señales que estaría funcionando este biosensor. Sí, en el caso de nosotros, lo que tenemos pensado directamente es aplicar bioreceptores para bacterias, pero también hay otros trabajos acá que han demostrado que también en la superficie de diamante se pueden adherir células, que también puede ser otra aplicación del dispositivo. Básicamente hay biomoléculas como las de DNA o células o ciertas otras proteínas que se pueden añadir y el sensor podría ser utilizado en ese caso. Probablemente haya que hacerle también algunas modificaciones a la geometría. En cuanto a la captación de señales ópticas, en nuestro caso, la parte óptica solamente se usa para caracterizar. No sería como para detectar en sí, pero sí podría ser para detectar la forma de vibración del dispositivo. Así que básicamente estaría destinado a esa área. Bueno, y con relación a esa pregunta, hace muchos años cuando yo trabajaba en Argonne, habíamos demostrado que se podía hacer el sensing de biomoléculas moviendo los cantilevers como está haciendo Daniel. Y en ese momento, DARPA, que es de Defense Advanced Research Project Agency, nos dio un grant de 3 años por $4 millones, porque un señor, un poco medio loco, mandó un sobre con moléculas de anthrax a una oficina del gobierno de Estados Unidos en DC, en Washington, y murieron 4 personas que abrieron el sobre. Entonces desarrollamos un proceso en el cual pusimos unas moléculas que podían reaccionar solamente con anthrax, y entonces hacíamos vibrar el cantilever, y si estaban expuestos y venía una molécula de anthrax y se agarraba, cambiaba la vibración y ese era el sensor. O sea que demostramos un sensor para sensar anthrax, que es una cosa muy importante, ya que esas son moléculas totalmente mortales. Gracias.
Gracias por la pregunta. No sé si algún otro participante tendría alguna otra consulta para los expositores. Creo que no tenemos más preguntitas por parte de los que estamos dentro de la sala. Así que bueno, yo sí les quiero agradecer nuevamente a los tres por su tiempo y bueno, me parece interesante el proyecto y todo lo que ustedes que están realizando. Y una vez digo para, como quien dice, para traerlos aquí a Panamá, implementarlos, que eso sería siempre lo ideal de los estudios, traerlos al país y ponerlos en práctica. Y ponerlos en bueno, práctica. exacto, sí, siempre para mejoras. Y bueno, sí les agradezco a los tres, profesor, por su tiempo y todo esto. Y a los participantes, así que no sé si la profesora Elida quería decir algo para finalizar la sesión. ¿Dónde está Elida? Sí está. Pero ¿y cómo no la escucha? Creo que tiene problemas de conexión. Ah. Muchas gracias a ustedes por organizar la conferencia y nuevamente felicitaciones a los muchachos por el trabajo excelente que están haciendo y sí van a regresar a Panamá a trabajar en semiconductores. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. por el Listo. tiempo. Bueno, Gracias. gracias a todos y entonces, bueno, les estaré próximamente compartiendo el enlace de la reunión para que ustedes los puedan divulgar o compartirlos con sus colaboradores y bueno, y les queda para alguna evidencia de sus proyectos y todo lo que tenga que ver relacionado a lo que estén realizando. Y bueno, Ajá. una vez más, muchas gracias a los tres, profesor, Daniel, Victoria, y bueno, éxitos y suertes en su proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Gracias.